mis ¿Cómo ves? dudas, ¿eh? Ahorita te voy a platicar qué nos ha pasado y qué hemos venido observando con esta nueva plataforma que bien dices que nos la publicó el fisco el 14 de febrero, nos lo dio de regalo del Día del Amor y la Amistad. Y la pregunta obligada sería, José Luis, ¿ya cumpliste? Híjole, pues fíjate que en casa de Herrero, mi querido Jaime, pero andamos Andamos en en eso, ya sabes, tiempo. siempre estamos en tiempo. ¿Sabes qué pasa, mi querido Jaime? Seguramente va a ser el común denominador de los que nos acompañan el día de hoy, que desafortunadamente, no obstante que de acuerdo a los mensajitos que te aparecen en el propio portal de internet, ya la información está actualizada de las deducciones, pues luego siempre hay alguna partida polémica, ¿verdad? Híjole, pues ¿por qué no me aparece? O luego me pasó con un contribuyente que le aparecen tres veces intereses hipotecarios, o sea, cosas que luego el robot del SAT a veces realiza, ¿no? Pero, Sí. pero bueno, confiemos en que esto estará al 100%. Creo que el grueso de la información ya está actualizada. Y pues bueno, con eso podemos cumplir durante el mes de abril, que es la fecha de presentación, mi querido Jaime. No Sí, hay correcto. una. Vamos a platicar durante el desarrollo de este webinar, si te parece, quién está obligado, cuándo se debe de presentar, qué tarifa debemos aplicar, cuál es la información que viene precargada en el portal del SAT, qué rollo con esta firma electrónica y la contraseña, cómo tengo que tenerla actualizada, etcétera, y qué sucede con los saldos a favor también que pudieran resultar. Claro. Pues como Oye, bien Jaime, decías, contraseña o clave CIEC o clave CIEC fortalecida, ya no sé cómo se llama. Ahorita cómo se está, cómo se llama. E-firma portable, ahí también existe esa, la e-firma portable, de suerte tal que tenemos varias alternativas para presentarla, pero Claro, hay requisitos específicos, sobre todo cuando nos resulta saldo a favor, dependiendo el monto, nos precisa la autoridad muy bien con cuál documento de estos o con cuál llave de estas debemos de actuar. Bien decías perfecto. que se presenta la declaración durante el mes de abril, a diferencia de las personas morales que decía dentro de los primeros 3 meses, en personas físicas solo precisa que es durante el mes de abril. Tú eres más joven que yo, José Luis, pero acuérdate, te tocó presentar todavía declaraciones de personas físicas en los meses de febrero y marzo con aquella facilidad que salía en la resolución miscelánea. Ya no la tenemos, así es que nos queda solo este mes, ¿no? Correcto, correcto, mi querido Jaime. Y precisar que, no obstante que obviamente todos queremos cumplir en tiempo, el portal de la declaración automática se habilita hasta el mes de abril. Entonces, yo tengo varios clientes, sobre todo me toca ver algunos expatriados que evidentemente tienen la necesidad de presentar la información de declaración en México en sus países de origen, y esto se vuelve luego un relajo, ¿no? De que en México prácticamente hasta abril es cuando puedes dar cumplimiento y eso retrasa la información que presentan en el extranjero. Sí, de acuerdo. Bueno, pues si somos asalariados y obtenemos ingresos superiores a 400,000 pesos, estamos obligados a presentar declaración anual. Correcto, mi querido Jaime. De igual manera, cuando trabajaste para dos o más patrones en el mismo año, pues también estás obligado a presentar tu declaración del ejercicio, pero ojo, hay una facilidad cuando tienes únicamente ingresos por concepto de salarios y y no tuviste dos patrones de manera simultánea, entonces tienes la facilidad también para no presentar la declaración del ¿Qué, ejercicio. qué Es implica decir, esa simultaneidad de la que hablas? mira, ¿qué implica, mi querido Jaime, cuando tienes a lo mejor dos trabajos, ¿no? Que eres contador de lunes a viernes y fin de semana eres barman. Entonces tienes dos patrones de manera simultánea. Evidentemente tienes dos salarios que se suman que no se suman a una sola tarifa, sino que se calculan los impuestos por separado. Entonces, cuando tienes dos patrones de manera simultánea, sí estás obligado a presentar la declaración del ejercicio. Cuando no los tienes de manera simultánea, entonces no estás obligado. Déjame poner un ejemplo. Rescindiste tu relación laboral con un contribuyente en el mes de julio y a partir de agosto empezaste con otro, entonces no tuviste patrones de manera simultánea y entonces puedes no tener la obligación si no caes en los demás supuestos. Sí, de acuerdo. Incluso también, pues, si solicitaste por escrito, de acuerdo con la legislación, que le pedías a tu patrón que no llevara a cabo el cálculo anual, pues tampoco en ese caso no estás obligado a presentar eh,
si el patrón hace el cálculo anual y es menor tus ingresos a 400,000 pesos, no estás obligado. Si le solicitas que no haga el cálculo anual, aunque no rebase los 400,000 pesos, seguramente es porque te interesa presentar la declaración anual. Quizá tienes un crédito de Infonavit y quieres aprovechar los intereses, tú puedes presentarla porque los 400,000 es una facilidad, digamos, para no presentarla, pero es opción mía, así tenga 50,000 pesos de ingresos por salarios en todo el año y yo quiero presentar mi declaración anual, lo puedo hacer. Coincido, mi querido Jaime. Incluso también existe la polémica. ¿Y qué pasa si no avisaste al patrón? Porque pues, no tenías desconocimiento, pero lo quieres hacer. Pues hay una regla miscelánea por ahí que te lo permite también, sobre todo por a veces el desconocimiento de las personas, de, híjole, pues no sabía que podía meter la deducción del interés hipotecario, ¿no? Del interés real. Entonces, posteriormente lo puedes hacer por tu cuenta. Evidentemente ya vas a traer saldos ajustados, porque recordemos que una obligación de los patrones respecto a los empleados es presentar el ajuste anual del impuesto sobre la renta al cierre del ejercicio. Pero bueno, yo no lo veo como una limitante, lo veo como una facilidad adicional. Sí, fíjate que nos están haciendo un comentario que no se escucha, pero supongo que debe ser un tema particular de Sí, Verónica que nos seguramente. escribe, porque yo sí te escucho a ti. Muy bien. Eh, También sí, sí, ¿por qué esta fecha? Yo no, digo, en otra época quizás lo entendía más, el hecho de que si yo dejé de prestar servicios hasta antes del 1 de diciembre, ¿por qué no el 31 de diciembre? ¿Por qué no el 24? No sé si tú recuerdes a qué obedece esto. Seguramente se trata de un tema pues antes de cuando era la información más en papel, no tan Sí, electrónica, ¿no? Porque hoy día pues realmente tienes todo a la mano como para, incluso la propia autoridad jala toda la información de base de datos, entonces sí parecería que ya no tiene tanto fíjate que sentido. nos pregunta Erika Cepeda, ¿podemos llevar a cabo entonces el cálculo, presentar declaración anual aunque le hubiera avisado al patrón que sí, Sí, no te quita el derecho a la es autoridad, correcto. es tuyo, es tu derecho? Y eso, Erika, justo está en la reglita esta que te menciono de la miscelánea, que te da la facilidad para presentar tu declaración del ejercicio, no obstante que no hayas avisado a tu patrón. Sí, correcto. Si prestaste servicios incluso por salarios a personas que no efectúen retención, como es el caso de las embajadas o algún organismo internacional, en automático estás tú obligado a presentar declaración anual porque el impuesto no ha sido pagado. Claro, o igual, de igual manera, mi querido Jaime, cuando recibes ingresos del extranjero, de contribuyentes que no están obligados a parte la retención. Déjame poner un ejemplo muy común. Tengo una inversión en Estados Unidos que me genera un rendimiento, pero la institución financiera del extranjero pues no me retiene impuestos porque no tengo un tax ID en Estados Unidos, por lo tanto recibo el ingreso de manera bruta neta. Y entonces estarías obligado ahí también a declarar esos ingresos. Correcto. Sí, de acuerdo contigo. Si recibiste incluso ingresos por concepto ya sea de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral, se da mucho que luego son un poco más jugosas las indemnizaciones de las empresas paraestatales, en automático estás obligado también a presentar la declaración. Sí, amigo, y fíjate que también por un tema, recuerda que en las indemnizaciones laborales está la opción para la retención de impuestos y en muchas de las ocasiones pues esa opción te da una tarifa inferior, o sea, te da más flujo en el momento y por ello creo yo que es importante que te ajustes en la declaración del ejercicio con las tarifas ¿No? ya Sí, de anuales. acuerdo. Ahora vamos a hablar de los que no estarían obligados a presentarla. Ok, De entrada ya dijimos adelante. que si tú tienes más de 400,000 pesos, no estás obligado, pero también en base a una facilidad, existe el caso, si lo rebasaste los 400,000 pesos y estás a 0 grados, ni frío ni calor, no te da cargo ni a favor, puedes no presentarla. Yo aquí discrepo un poco porque o yo sugeriría que si eres también socio de alguna compañía y si rebasaste los 400,000 pesos, invariablemente lo hagas, porque pudiera ser que luego la autoridad piense que uno de los socios o accionistas de alguna entidad, persona moral, no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales y pudiera entorpecer algunos trámites. Digo, hemos vivido en la experiencia que no te otorgan los sellos digitales porque no está al día o no te permiten solicitar marbetes o precintos en caso de entidades que se dediquen pues a la venta
de bebidas alcohólicas y otras figuras. No sé tu experiencia en este Es la sentido. misma, mi querido Jaime. Fíjate que yo no sugiero tomar esta facilidad porque generalmente los contribuyentes que tienen ingresos superiores a esta cantidad, pues seguramente traen otro tipo de intereses, de negocios, que seguramente, donde seguramente les pedirán como para requisito su declaración del ejercicio. Y en muchas de las ocasiones para, por ejemplo, algún tema de algún contrato federal, pues te piden la declaración. Entonces, por todos lados yo digo... No, y además este tipo de reglas, desafortunadamente a veces el viento se las lleva, ¿no? Y si el siguiente año no se publican o en el Inter se reforman, desafortunadamente, pues luego se pierden en el tiempo y entonces ya no nos acordamos de lo que pasó en el 2024, ¿no? Aplicable para esta. Entonces sí coincido. Sí, de acuerdo. Si obtuviste también ingresos por salarios y tus intereses no rebasan eh, 20,000 pesos, Sí. entonces puedes también no presentarlo. Correcto, Jaime, y eso se da mucho porque habemos muchas personas, digamos, que nos gusta el tema del ahorro y pues, pero pues también el sistema financiero hoy día no te está dando un interés tan alto, pues entonces puedes caer en un absurdo de tengo ingresos de 450,000 pesos, pero intereses de 1,000 pesos y tengo que presentar mi anual, pues sí, en principio, ¿no? Pero por esta facilidad, ojo, para los que componen el sistema financiero, no el no financiero, o sea, si eres agiotista, mi querido Jaime, ahí, pues no te aplica. Sí, sí, de acuerdo. Ahí sí estás obligado, ¿no? Claro, amigo. Definitivamente. Porque además estás en la obligación por declaraciones periódicas en materia de IVA. Sí, Jaime. Y fíjate que también no aplica esta facilidad para contribuyentes que estén obligados a presentar información respecto a ciertas actividades como préstamos. Recordemos que préstamos mayores a 600,000 pesos informan, donativos recibidos, premios, herencias, etcétera. Entonces, son datos informativos que incluso como contribuyente, para que sean exentos, los tienes que manifestar. Por lo tanto, obviamente no hay que hacer caso a esta facilidad, hay que declararlo. Oye, José Luis, es frecuente que nos pregunten, ¿y los 600,000 pesos son por evento, por cada préstamo, por persona? ¿Es por mes, por día? ¿Cómo funciona eso? Sí, coincido, fíjate que de alguna manera no está tan clara la disposición, solo te habla de préstamos recibidos en el ejercicio de mayores a 600,000 pesos, entonces pues metes al baile todo, mi querida Y Jaime, hay que más vale. sumarlo, que en materia de donativos, pues también se da frecuentemente pues entre cónyuges o papás a hijos, etcétera. La lana que viene, pues, no sé cómo lo digan allá en tu ciudad, el chivo, se dice aquí en Guadalajara, la mensualidad, la mesada. Esto puede sumar a estos 600,000 pesos. Correcto, correcto, sí, incluso súmale conceptos adicionales, ¿no? La remesa, Jaime, a veces hay que documentar digo, un poco fuera de los donativos, pero en su momento también tratar de ver esa parte cuando hay algún reembolso entre familia, de, oye, me fui a la playa, pagaste los boletos con tu tarjeta, ahí te va el reembolso y los montos son considerables, todo eso, las operaciones por cuenta de terceros, ay, fíjate que vendí el coche, pero me lo depositaron a mí. Ay, caray, pues bueno, tipo cosas hay que Lo documentarlas. dices a la luz de que toda cantidad de dinero que entra en nuestras cuentas bancarias debe ser Y justificable o tendrías que tener justificada una o razón informada. o informal. Y Bien, entonces en aguas con las materia de tandas, mi querido donativos, Jaime, tú que organizas tandas, ten tandas, cuidado de que no te las... ondinas, vaquitas, rifas, como le digan, Es correcto. no lo hagan, ¿eh? No lo hagan. Bueno, reciclos, régimen simplificado de confianza, también a finales del año pasado, por ahí de noviembre, modificaron esta regla, la 3.13.7, en donde existe una facilidad para no presentar declaración anual del 2024 de estos contribuyentes. Pero, ojo, hay algunas excepciones y hay que echarle ojo a las reglas 3.13.11 y 3.13.12 si somos agapes, si somos agricultores, ganaderos, pesqueros o silvicultores y rebasamos los 900,000 pesos que son exentos para este régimen, sí estaríamos obligados a presentar declaración anual. Échenle ojo porque esta regla se anunció con bombo y platillo por todas partes que era una facilidad y que los pagos mensuales de reciclos quedaban ya definitivos y no hay la obligación de presentar anual, pero hay situaciones en donde sí estaríamos obligados a presentarla para que le verifiquen y no vayan a caer
en una no obligación de presentación. Bien, pues Bien, bueno, lo que platicaba mi querido Jaime, la obligación de de la presentación durante el mes de abril, evidentemente considerar también si hay un tema de actividad empresarial que dé lugar a la generación de PTU, también estaríamos obligados a pagarla dentro de los 60 días posteriores a la fecha de la presentación de la declaración del ejercicio. Y pues, caso curioso, fíjate que este año, bueno, no este año pues, pero el programa electrónico de la declaración te señala justo si deseas reflejar la información de la PTU generada, digo, pues es un deseo, ¿verdad? Es una obligación es una en su obligación. caso, bien, de acuerdo a ciertos supuestos también que no estás obligado, pero como tal, pues no es como que un puedes o no puedes, es, te aplica o no te aplica. Y, Oye, nos y preguntan si tengo estos perdón, tengo ingresos por sueldos y además por honorarios, que si es correcto que le pida a mi patrón de los sueldos que me retenga más ISR. No, sin ah, duda esto es una situación que se aleja de las obligaciones fiscales y estaríamos haciendo una retención indebida y no es correcto. O sea, es correcto. entiendo el concepto porque cuando llegamos a la declaración anual, pues se van a sumar los ingresos por salarios más los de honorarios. Entonces, en una Sí. prevención diríamos, bueno, pues que me retengan más para que pues, ya no tengo que enfrentarme al impuesto que me queda a cargo en la Sí. declaración anual, pero no es lo más adecuado. Correcto, digo, acá le pasas un poco la bronca al patrón, ¿no? También te diría, digo, en la práctica, al día de hoy, pues, al ser pagos provisionales a cuenta de un impuesto anual, al día de hoy, sin que sea una práctica correcta o no, pues realmente la autoridad lo que valida es que hayas efectuado la retención más allá del monto que el Sí, monto que sin duda. retuviste. Entonces, digo, no es convencional esa opción, no está contemplada en la ley, por así llamarlo, pero bueno, en algún momento dado, si se hiciera, yo creo que, a como está mejor dicho, las revisiones hoy día, pues parecería que no tendría alguna implicación el patrón, porque al final retuvo y enteró, ¿verdad? Me dicen, oye, ¿y si no estoy obligado a presentar declaración anual? Porque no estoy en el supuesto, no llevo los 400,000. La quise presentar y me da saldo a pagar. ¿La presento o no? Pues yo te diría que no, pues si ya no estás obligado y el patrón del que estaba obligado a llevar a cabo un cálculo anual y no lo hizo, pues Sí. tú no la De presentes. entrada, Si quieres cuidarte en salud, sí, pues yo dale. creo que ahí es un ojo, digo, yo haría lo mismo, mi recomendación es la misma, nada más que ojo ahí, yo creo que el patrón tiene un error, Sí, porque definitivamente. recuerden que el patrón está obligado a hacer déjenme llamarlo así, a presentar la declaración, bueno, no a presentar la declaración, a hacer el ajuste anual de sueldos y salarios como si fuese una declaración de cada uno de los trabajadores a los que no les aplica la declaración del ejercicio. Por lo tanto, ahí se ajusta y tienen hasta el mes de febrero para, en su caso, pagar las diferencias, porque ahí lo que sucedió es que el patrón, en su caso, te retuvo de menos y entonces, por esa situación, pues te está dando un impuesto a cargo, o bien porque tienes otro tipo de ingresos, y si tienes otro tipo de ingresos, entonces sí estás obligado a presentar Sí, la anual. claro. Oye, nos preguntan, ¿y si yo recibo remanentes de una sociedad civil, es lo mismo que sea un patrón? Sí. Recordemos que esos son un Asimilado a asimilado los a salario, salarios. ¿verdad? El fisco le pone todas las obligaciones, toda la carga de obligaciones que tiene una persona que obtiene ingresos por salarios es idéntica a una persona que obtenga ingresos de los que se asimilan a salarios. Correcto, son dos conceptos diferentes. Bueno, están en el 94 ambos, pero son dos ingresos déjenme llamarlo así, de regulaciones diferentes y pues por supuesto que si estás en los supuestos, sí te aplica. Sí, recordar que la tarifa que vamos a aplicar es la que se publicó desde el 29 de diciembre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación. En el anexo 8 decías que es la que está vigente y es la que en automático el formato del portal está aplicando. Es la misma para las personas físicas, no confundirnos. Recuerden que, por ejemplo, en las inversiones, cuando el banco nos hace una retención de una cantidad inferior, pues es una disposición fiscal particular que al final, de cualquier manera, se informa en la declaración del ejercicio, pero como regla general, las personas físicas tenemos tarifas progresivas que llegan hasta el 35%. Sí, de acuerdo. Muy bien. También informar, hay más datos que debemos llevar a la declaración anual.
que no necesariamente nos van a dar impuestos, pero que es nuestra obligación también presentarlo. Es el caso de si alguien llevó a cabo la venta de su casa habitación, así nos precisa la legislación, y le aplicaste la exención de las 700,000 UDIs, hay que informarlo. En el formato de la declaración anual hay un apartado que se llama datos complementarios y el monto que está exento, considerando la UDI, esto no se transforma a UMAS. Recordarán que las unidades de inversión siguen vigentes, distintas de la unidad de medida y actualización. Esta referencia sigue siendo a UDIs, de suerte tal que la venta de casa habitación hasta 5,838,000 pesos está exenta. Puedes vender una, luego tres ejercicios en un ejercicio, 3 años no vendes, exento, y al cuarto año puedes llevar a cabo de nuevo una venta. Solo hay que informar el monto en la declaración anual. Finalmente fue un ingreso, una cantidad que cayó en tu cuenta bancaria. Claro, y ahí ojo, porque luego habemos contribuyentes años, te vendí el terreno, bueno, ahí vivías, no. Ah, oye, tengo casa grande y casa ¿No? chica, vendí la Tenías casa una chica. casa de campaña ahí, Híjole. vivías en la casita del cerro. Sí, es casa habitación y el notario estará obligado a cerciorarse de que efectivamente la habitabas, ya él tendrá las medidas para hacerlo, a lo mejor la INE, el comprobante de domicilio, etcétera, pero de entrada sí irnos por esa parte, que es casa habitación. Sí, es casa habitación, sin duda. Bien. Bueno, Y, también informar cualquier otra venta de bienes muebles que hagamos, porque es frecuente que, oye, vendí mi refrigerador que estaba usado, vendí el celular, vendí mi reloj o vendí el auto. el ¿Por qué eso coche. no va en la declaración anual? No, sí va. Sí, sí lo debes de incluir si te encuentras en este supuesto, es decir, que haya una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta que supere los 118,000 pesos. Ahí Correcto. sí estaríamos obligados a presentarlo. Bien, y otro punto a informar, mi querido Jaime, son las herencias y donativos. Recordar que ambos supuestos se tienen que escriturar prácticamente en los donativos. La escritura pública es obligatoria después de una cantidad prácticamente Si le haces ínfima caso al Código del Civil, Estado. son 5,000 pesos, 5.000 pesos, así es. Y depende y no mucho se ha también de los que te actualizado, pues crees. esa es histórica, ¿no? Sí, pero bueno, al día de hoy, mi querido Jaime, todavía son exentos las herencias. Entonces, la condición para que sea exenta es que se informen. De igual manera, como lo mencionaba Jaime en un inicio, pues bueno, los donativos entre cónyuges y descendientes, prácticamente todo lo que es línea recta adelante. ¿Y qué pasa si Jaime es bien buena onda y le caigo muy bien y me quiere depositar 50.000 pesos de cuates? Bueno, pues ahí todavía caería en un monto de exención, pero Oye, si la cantidad este rebasa, concepto es la ya. solución para esta nueva moda que se ha dado en los que se quieren casar, que ponen ya no solo la mesa de regalos, sino su cuenta bancaria para que ahí te pongas guapo con el regalo. Este es el fundamento para entonces no pagar impuestos sobre esas cantidades recibidas. Correcto, amigo. Digo, lo podrías encajar ahí, nada más que pues también ya te veré, en esas te vieras, ¿no? Con los Documentando. temas formales de documentar está complicado, pero bueno, ahí está la opción. Y en temas de viáticos, mi querido Jaime, híjole, yo creo que aquí viene la parte polémica que a muchos nos va a tocar y vamos a raspar varios muebles. La realidad es que, a ver, entendamos por un tema de viático las cantidades que se otorgan a las personas para realizar gastos de viaje por cuenta de un patrón y las cantidades que se otorgan de manera previa al viaje. ¿Por qué? Porque si el contribuyente o el trabajador va a la Ciudad de México, realiza algún trámite, luego viene y me comprueba los gastos porque ya los pagó previamente con su tarjeta de crédito o con su tarjeta de débito, etcétera, entonces eso es un reembolso de gastos, no es un viático para efectos fiscales. Luego entonces también si el contribuyente tiene tarjetas de crédito, de débito corporativas a nombre del contribuyente, entonces tampoco son viáticos. Cuando sí son viáticos, reitero, para efectos fiscales, cuando le das la cantidad previa a que realice la erogación el trabajador. Y el requisito obligatorio para el patrón es emitir un timbrado de los viáticos otorgados a los trabajadores. Y tú dime, mi querido Jaime, eso, ¿cuándo se da? ¿O cuándo Pues pasa? en las empresas que no tienen mucho que hacer, los contadores o la gente de nómina, tiempo sí lo hacen. En la Sí, generalidad, esto está como olvidado, ¿no? Como si no conociéramos esta obligación cuando sí lo es. sí, correcto. Y luego ahí te metes en ciertas broncas porque luego llegan los trabajadores. Oye, recibí viáticos en el año por 500.000 pesos, más de mi sueldo, porque pues me la pasé viajando.
híjole, pues tienes ahí un relajito porque pues obviamente está en tu estado de cuenta bancario como un depósito, pero no lo vas a declarar porque no está emitido un CFDI, no hay manera de adecuarlo manualmente. Sí, correcto. Bien, pues sigamos. Resulta que también en materia de deducciones personales, todas las personas físicas, no olvidar que tenemos esta posibilidad de deducir algunos de los gastos que efectuamos de la vida cotidiana. En materia de salud, por ejemplo, podemos deducir los honorarios médicos, dentales, hospitalarios y desde hace unos 3 años también los de psicología y de nutriología, porque pues ya saben que en este país cada día estamos más gordos y locos, entonces esos también ya son deducibles. No todos, tú no. Bien, en materia de gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas hospitalarias, solo que yo he venido detectando que en el formato precargado de la declaración anual de las personas físicas, cuando ya estos datos vienen precargados, algunos conceptos ya no te aparece el monto total de la factura. El fisco está tomando el criterio de tomar por renglón, lo que te hayan facturado en un hospital, de suerte tal que si dice análisis clínicos y lo facturaron con el código que corresponde de los 80,000 no sé qué, ese sí lo toma en cuenta como gasto médico. Y si al mismo tiempo te aplicar, el sanatorio en cuestión te hizo el cargo de algunos guantes de plástico, alguna jeringa, y eso lo facturan con el código que corresponde a jeringas o guantes, ese no te aparece precargado. ¿Cuál sería la sugerencia, José Luis? Porque la factura viene ahí. Ingreso y la modifico, me lo autorizará la autoridad si yo le cambio el rubro de que esto sea deducible, porque la legislación lo que habla es que sean gastos relacionados con la hospitalización. Sin duda, estaban ahí relacionados, pero ¿por qué me hace la diferenciación el fisco? Pues porque hay ciertos abusos, mi querido Jaime, cuando vas a un hospital y te cargan las chanclas, los Kleenex, la comida especial, todo esto, pues dice la autoridad, oye, eso no es estrictamente indispensable, porque hay que tomar el caso de que las deducciones deben ser estrictamente indispensables de acuerdo al 148 de la ley de renta. Pero ¿cómo te vas Y a levantar de la cama del hospital y vas a caminar descalzo al baño? Pues, necesitas unas Sí, pantuflas. pero recuerda que ahora ya cuando vas para la cirugía es la media fina y la media comercial. Y entonces ahí es donde el fisco dice, oye, creo que hay ciertos abusos y por eso ya me voy por rubro. La recomendación, ¿cuál sería? Pues bueno, gestionar con el hospital de factúrame un solo concepto. A veces es difícil porque también es un tema de control para ellos, pero sería una solución práctica. Y algo también, Jaime, que hemos detectado no solo en este año, sino en los anteriores, es que en muchas de las ocasiones por el desconocimiento o por la falta de precaución del propio contribuyente, pues luego no somos prudentes al ver la forma del pago y entonces tú pagas con tarjeta o con cheque, transferencia y te ponen forma de pago efectivo. Y eso pues automáticamente para la autoridad cuando son Y mayores de dos el mil robot del pesos SAT no lo ve y te es lo quita. correcto. Es correcto. Entonces hay que tener la precaución ahora sí que sugerir la sustitución de la Fíjate que en factura ese para sentido, José los Luis, datos pareciera, correctos. oye, pero me tengo que esperar hasta la declaración anual a ver si los tomó en cuenta. No, ¿No? tú todos los meses, todo el tiempo, si tienes tu firma electrónica, te puedes meter al portal del SAT o hasta con tu CIEC, tu clave de identificación electrónica confidencial, y puedes verificar los CFDI que han sido emitidos en tu favor. De suerte tal que sí le puedo estar dando seguimiento a la obtención de este tipo de documentos y obtenerlos, porque luego nos da flojera, vas al doctor, son 1,200 pesos, y oye, por favor, 1,200 pesos no voy a pedir el comprobante. Pues vale la pena, porque esos son los que generan el saldo a favor en la declaración anual. Claro. Oye, qué caro están los médicos en Guadalajara, ok, me quiero en Sí, Aguascalientes es más barato, pero son, bueno. son, acá les decimos matasanos, ya sabes, ¿no? No proceden los comprobantes de adquisición de mercancías en Sí, farmacias, pues, esos no, ah, no es no, no, posible. no proceden a menos de que formen parte de la propia receta, ¿no? Y que Médica. vengan también, entonces, con el El código en hospital, cuestión, porque si no, no te van a claro. aparecer precargados. En El pocas caso de palabras, que el las... propio hospital te los facture, correcto, amigo. Sí, Honorarios enfermeras, correcto. Ahí, pues bueno, también hay pacientes que requieren el cuidado individual de enfermeros. En la medida en la que te emitan un comprobante, también son deducibles, ¿no? sí, todo tipo de análisis clínicos, ¿no? Hasta los de rutina también son. Correcto. La compra de alquiler de aparatos de restablecimiento y Ujú. rehabilitación también, esto sin problema.
prótesis. prótesis, la compra de lentes ópticos, que aquí, recordarás, pues está limitada la deducción y la pregunta en automático es, ¿qué es deducible? ¿El armazón o el lente? Fíjate que Sí, la legislación en general nos dice en conjunto. Es decir, no es específicamente el no lo lente separes. Ajá. y el armazón, sino toda la gafa en su conjunto es el que es deducible, sin Es rebasar los dos correcto. mil quinientos pesos que nos dan. 2.500 pesos por año, pues bueno, ayudan, ayudan. Sí, ayudan. Las primas de seguros de gastos médicos mayores, complementarios o independientes que tengas también son deducibles. Ujú. Estos también vigilar mucho porque aquí se da frecuentemente que no venga el RFC, ¿no? Correcto. Y todos estos, cuando ellos hayan sido efectuados para el contribuyente, para su cónyuge o en su caso para su concubina o dependientes económicos. Sí, y ahí la manera de darte cuenta es justo siempre el médico pone el nombre del paciente o el RFC o la CURP del paciente y entonces pues es una manera en la que la autoridad puede ligar si hay una Y ahí lo relación. amarras. Incluso en los requerimientos de información, Jaime, cuando a la autoridad no le queda tan claro algún gasto o algún gasto fuerte médico, sí te piden que demuestres la relación personal del afectado, pues, o del beneficiario del servicio con el contribuyente. Bien, en Y materia pues de educación también es posible. Acuérdense que esto sí, nace primero con un decreto y hoy lo tenemos en ley, que es el asunto de las colegiaturas. Y dependiendo del nivel escolar, de escolaridad que tengan los hijos, esto es posible llevarlo a cabo, ¿no? Ahí están los montos. sí, fíjate que algo polémico ahí, mi querido Jaime, y cuestionable, mejor dicho, es que pues no se ha actualizado la cantidad desde la fecha de publicación de este decreto. Yo veo que, bueno, al menos no sé tú, pero yo sigo pagando mucho de escuela y aumenta cada año, pero no se aumenta A la mí ya me deducción. hicieron aumento de salario, ya no pago colegiaturas, ya acabé, cabrón. Bien. Oye, Bueno, pues ya, tenemos aquí una situación, decías tú, polémica que no aumente. Yo te diría, y ojo, esta deducción es aplicable al contribuyente, de suerte tal que puede ser que sea contribuyente el papá y la mamá, los dos. Los dos tienen claro, derecho a tomar esto, de suerte tal que, ojo, pues unos meses págalos tú y otros meses los pago yo, para que los dos aprovechen la deducción. Finalmente, los dos son contribuyentes, correcto, correcto. ¿sí? Y pues bueno, la limitante, lo que sí te limita es que obviamente si un mismo hijo está cursando a lo mejor la educación primaria y se pasa a secundaria, pues no tomes una y una, ¿no? Ahí sí Pero que te da chance de tomar cuando menos la más alta, ¿no? cuando menos la más alta. Y de igual manera te dice, oye, las inscripciones, restituciones no son deducibles, ¿no? Pues, o sea, ahí Ni sí la que pago especial del Día del Padre, del Día del Maestro, de la cuota de deportes, nada de eso es deducible. la cuota de salida del niño al campamento, ¿no? Tampoco, nada. En De el igual caso del manera, transporte escolar, si es el caso que fuera obligatorio, también es deducible. Esto se da mucho en la Ciudad de México. sí, Bien, ¿qué otras cosas podemos deducir? Pues los gastos funerarios, procurando que no sean los propios, son deducibles. fíjate Los que intereses, yo ¿decías? siempre digo, las deducciones personales son de desgracias, ¿estás de acuerdo? Gastos médicos, Yo lo gastos médicos identifico con mayores, aquellas gastos funerarios. responsabilidades del gobierno que tú terminas pagando también, ¿no? A su vez. Correcto, correcto, Jaime. Y en el caso de los gastos funerarios, algo polémico es que parecería que la deducción aplica cuando realmente los utilices, pues y no cuando De los suerte compres de tal, manera entonces, estás preventiva, precisando que si yo compro mi funeraria a futuro, esa no es deducible. de acuerdo a la redacción, parecería que no. Y de acuerdo también al criterio normativo, que también nos precisó que Es, no. Incluso no lo dijimos hace un rato, pero cuando nacen los bebés es común que, oye, vamos a almacenar las células madre, esas tampoco, dice el fisco, que son deducibles. es correcto. Ya se Por pronunció más en que la te Corte. digan que hay un fundamento, no, es muy categórica la legislación al respecto. Bueno, Sí, también amigo. deducibles los intereses reales de créditos hipotecarios, ¿no? Sí, que ahí luego viene la confusión de los contribuyentes. En mi caso, que luego, oye, yo pagué, mira, me pagué tanto de intereses y nada más me aparece esto como deducible. Ahí tienes que explicarle, bueno, es que lo que realmente es deducible es el interés real, ¿verdad? Lo que No rebase la inflación. dado. Correcto. Oye, ¿y de cuántas casas? ¿Perdón? ¿De ¿De cuántas cuántas casas? casas? Porque En teoría, pues parecería que de una, ¿no? Me de parece. una. De Porque luego una. me dice, oye, pero es que estoy pagando crédito de la de aquí de la ciudad y la que tengo de descanso también aquí en Tapalpa, ¿no? ¿También esa es deducible? Pues no, la legislación habla de la casa del contribuyente y se entiende que es una. Que ahí lo que puede hacer es poner un nombre de otra persona para aprovechar la Eso es deducción, muy pero es un tema válido. patrimonial, Sí, entonces eso no es tan fácil de decidir.
Qué ¿verdad? creativo. Los donativos también que lleves a cabo, instituciones que cuenten con alguna autorización. Recordemos que en el portal del SAT puedes bajar toda la lista de las donateras No puedes autorizadas autorizar. para estar seguro de lo que estás dando. Tiene tope del 7% de los ingresos del año Sí, anterior y también acumulado. no jugarle al vivo. La verdad es que luego hay muchas asociaciones civiles que te emiten recibos de donativos deducibles para un torneo de golf, para un tema de una cena de estas de negocios, etcétera. Digo, son los donativos no onerosos ni remunerativos. Esos son Ni los que remunerativo, sí, correcto. Las aportaciones complementarias que hagas a tu sistema de ahorro, el pago de impuestos locales, que entiendo, no tenemos ninguno, ¿no? Estos impuestos no, celulares sí, no, que no. se lo dejaron a los estados, pero no recuerdo que ya tengamos alguno Sí, vigente no, en... no, los que existen son los impuestos sobre nóminas, pero justamente que la base son las remuneraciones pagadas, no, no, Oye, no pagué promovemos los un ingresos. doctor porque allá al momento de andar en el gabacho, pues me dio gripa y fui al doctor. ¿Es posible deducir ese gasto? Es posible, mi querido Jaime, en la medida en la que manifiestes en el portal el RFC genérico de aplicable a extranjeros, personas físicas o personas morales, pero sí, cualquier gasto médico personal pudiera ser deducible en la medida en la que obviamente tengas Más, la ojo, comprobación el del pago. RFC genérico no es este que estamos acostumbrados del XX, sino es está muy extraño, EXT como si fueran extranjeros, 990101, NY4 si es persona física, y EXT 990101 NY9 si es personas morales. Consulten la regla 3178, ahí vienen para, si no los alcanzaron a notar. Eh, Si obtengo saldo a favor, lo puedo pedir en automático ahí al momento de estar presentando la declaración anual. Ahí en ese instante lo puedo hacer. Sí, con la limitante, mi querido Jaime, en cuanto a temas de deducciones, que no, ya nos pusieron un tope de 5 UMAS elevados al año o el 15% del total de los ingresos, considerando todos los ingresos, exentos, grabados, no afectos, etcétera. Tienes el tope del 15% o de la UMA que debe andar ahorita en 190 y tantos es el monto. Entonces, el que resulte menor de aplicar el 15% a tus ingresos o de estas 5 UMAS elevadas al año, ese es el monto que vas a tener como tope Es el para monto la máximo, ¿no? deducción. Incluso el propio formato de declaración automática te limita ya las deducciones a esas cantidades sin considerar algunas partidas que no están en la ley y que no están topadas. Por ejemplo, las colegiaturas que veíamos, como esa deducción está autorizada por un decreto, entonces no forma parte de esta limitante, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Ahora, si tienes ingresos también por honorarios o de actividad empresarial o de arrendamiento de inmuebles, en automático estás obligado a presentar la declaración anual y ahí vendrán todos. La declaración anual la defino yo como un cono en donde tú le vas aventando todo el tipo de ingresos que tuviste y Sí, estos Jaime. en automático, por el hecho de presentar declaraciones mensuales periódicas o pagos provisionales, pues estás obligado a presentar declaración anual. Sí, y Ahora, pues bueno, recordar que los honorarios asimilados a salarios también son honorarios, de fondos son honorarios, nada más que y optas por también, pagar como asimilados a salarios. Y luego hay otro tipo de ingresos que también se deben de reflejar, mi querido Jaime, si por ahí tienes alguna inversión, no en temas derivados del rendimiento por una inversión bancaria, sino más bien por una compra de acciones, qué sé yo, de la bolsa, pues hay que declararlo. Adquisición de bienes, Jaime, cuando adquieres algo a título gratuito o cuando adquieres algo abajo del valor de mercado, también se declara. Los intereses que ya platicamos, tanto los del sistema financiero como los del sistema no financiero. Premios, ingresos por dividendos, si eres socio de una empresa, pues también se declaran. Y de los demás, ¿no? Los que no dijimos, también se declaran ahí. sí, todo lo que dice en ese capítulo de los demás ingresos son los que se le ocurran al fisco y los que se te ocurran a ti. Sí, es correcto. Bien, siempre para entrar al portal del SAT requerimos o la clave de identificación electrónica confidencial o en su caso nuestra firma electrónica debidamente actualizada. Recordemos que tiene una vigencia de 4 años, échenle un ojo de una vez al certificado que tienen para revisar su vigencia y no vaya a ser que se les venza y no estemos atentos a poder llevar a cabo la presentación de la declaración anual. Y pues bueno, las maneras pues de generar la recuperación de tus saldos a favor
¿Cuáles son? Pues bueno, la devolución automática que tienes opción, ya lo practicaremos más adelante, hasta el 31 de julio para tener esta posibilidad de presentar tu declaración ¿Cómo? a O tu... sea, si no la presento el 30 de abril y ahí marco devolución automática, ¿puedo presentarla más tarde? Está contemplado una regla que comentarás más adelante, mi querido Puedo Jaime. presentarla más tarde para efectos de optar por la De optar por devolución la devolución. automática, pero sin duda Claro. estoy en default. O sea, Ah, si la sí, por autoridad me supuesto. la Ojo. requiriera, va a proceder una Es sanción. buen punto, buen punto. Qué bueno que haces esa precisión. Es correcto. A ver, el plazo es en abril, es la obligación, pero para solicitar la devolución, que ese es un procedimiento por separado, que en la declaración se hace de manera automática, pero que teóricamente es un concepto separado, pues es donde tengo el plazo mayor, ¿no? La devolución convencional, que es la que conocemos a través del FIT, mi querido Jaime, que es 40 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, pues la autoridad tendrá la obligación de responderme y la compensación de adeudos, ¿no? Contra Sí, muy ISR. bien. Eh, por lo que Adelante, mi toca querido. también a que Ah, los saldos a favor yo pueda pedirlos en devolución, ya precisabas cuánto, y hay formalidades en caso de montos que debemos de cuidar para que nuestra devolución pues eh, tenga éxito. Fíjate que, no sé si tú ya lo observaste. Los primeros días que se presentaron declaraciones anuales, manifestabas el saldo a favor y luego te metías al apartado de darle seguimiento a tu devolución y no aparecen, José Luis. No aparece, trae retraso la autoridad fiscal. En este sistema de las redes sociales, el propio fisco dijo que pues lo van a verificar Alma. porque no está Sí. ahí, no te aparece. Dice que les van a reprocesar. Ya Sí, muy sí, ahora sí acostumbrado que, con fíjate este. que se escucha mal porque no debería de pasar, pero yo luego, de verdad, y es en serio, recomiendo que no presente, yo a veces entiendo los flujos, la necesidad del flujo pues es importante, pero yo sí recomiendo que las declaraciones se empiecen a mandar a partir del día 10 12 del mes, porque la realidad es que los primeros días todavía se actualiza la página y nos llevamos la desagradable sorpresa de que tienes un rechazo y el rechazo es que porque el RFC, que porque el no sé qué dice, oye, pero pues tú me lo precargaste, compadre. Yo nomás te obedecí, le dije sí, 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 siguiente, siguiente, siguiente. Por Claro. eso, Oye, creo que sí vale la pena compartes la esperar. opinión de uno de mis socios aquí de Guadalajara que dice, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Tenemos tiempo. Es correcto, amigo, sí. No, y luego es que tú sabes cuál es el punto, Jaime, que a veces también tú no sabes qué está haciendo tu patrón. Por ejemplo, a ver, nosotros ahora en 31 de marzo vencieron las declaraciones del impuesto de la renta de personas morales. Yo te garantizo que muchos de tus clientes, porque los míos sí, presentaron alguna sustitución de CFDIs de nóminas, o sea, corrigieron cosas del CFDI de Y la tienes que nómina. esperar a que se corrija. Es esperar a que se actualice el portal para que ya aparezcan esas correcciones. Y por eso luego el SAT te lo rechaza, porque te dice, oye, pues ya no me coincide con lo que tengo ahorita actualizado, ¿no, compadre? Y entonces, por eso yo sí sugiero que nos vayamos después del día 10 al menos. Y que amarremos bien las cosas para no caer en este tipo de errores que son frecuentes. Bien. Oye, y si saldo a favor supera los 10,000 pesos y hasta los 150,000, pues ahí hay que llevar a cabo con un procedimiento específico que es la declaración, señalando siempre tu cuenta clave, la clave bancaria estandarizada, con estos 18 dígitos. Muchas veces aparece precargada si ya las habías dado a la autoridad fiscal, pero invariablemente tendrás que enviarla con firma electrónica. Correcto, Jaime. Y fíjate que esta facilidad justo es como que dice la autoridad, oye, pues ya en años pasados ya precargaste, ya tengo ese historial. Ok, si está en ese rango, mientras tengas firma electrónica y la clave ya está precargada, va para adelante, ¿no? De igual manera, pues la firma electrónica es necesaria cuando los saldos a favor sean mayores a 50,000 pesos. Y hay Sí. otras facilidades, fíjate que la otra facilidad es, bueno, pues si quieres, adelante, mi querido Y Jaime. más que nada era precisar que debes de señalar muy bien la clave electrónica porque no puedes poner tampoco la de otro contribuyente, tiene que ser la tuya. En años pasados, la autoridad detectó que pues alguien presentaba la declaración anual, daba a favor, no le decían al contribuyente, ponían otra cuenta bancaria y le recibía la lana, ¿no? Hoy está, Bueno, abiertamente, ¿qué pasó, Jaime? Que los contadores mañosos en su momento manifestaban su clave bancaria, entonces te depositaban a ti y era pues cobro de honorarios.
A cuenta de, es Sí. correcto, amigo. Entonces señale muy bien la clave para que no haya errores y Es el también nombre. pues ser muy precisos en el RFC de las personas que te efectuaron una retención, sobre todo en lo que no viene precargado. Lo que viene precargado pues nada más lo validas, pero en el caso de dividendos obtenidos de sociedades, de personas morales, no está precargada esa información. En el caso de enajenación de bienes que llevaste a cabo en un fedatario público, no viene precargada esa información. Ahí hay que poner especial atención. ¿Por qué no me llega mi devolución? Bueno, pueden, entre otros, ser estos los motivos. Que el saldo a favor puede ser parcial si es que tú metiste algo que no corresponde. Esto responde a algunas de las preguntas que nos han venido haciendo. Si yo Sí, señalé, o el caso que decíamos hace un rato, ¿no? Si yo modifico mi factura del hospital, que nada más tomó algunos renglones, y yo decido tomar todo el monto, y eso me va a elevar el saldo a favor, es probable que la autoridad no me lo autorice, o sí, no en luego su es bien común. totalidad. Sí, que luego los contribuyentes dicen, ah, no viene, pues yo la precargo. Oye, está en efectivo, no importa, yo la precargo manualmente. Bueno, el riesgo justo es que te pueden o desistir ¿Sí? total O o que te haga el ajuste parcialmente el una fisco, ¿no? devolución. Y luego ahí es Bien, donde dices, chin, pues el costo-beneficio, ¿no? Porque ahora me voy a esperar más tiempo a que me la autoricen, entonces a veces vale la pena evaluar, pues si tuviste un error de forma, pues mejor asumirlo y no, ahora y no resulta que la autoridad usarlo. me lo regresó parcialmente, pero sí me obedece la razón. Ah, pues presenta tu complementaria y es tu devolución de forma manual. Y yo he tenido mucho éxito también en las devoluciones. Yo también, el problema es el tiempo, 40 días hábiles. Sí, Eh, pero de que se lo quede el fisco, a que te lo quedes tú donde debe de estar, pues Totalmente de acuerdo. Por eso yo hablaba de un tema de costo-beneficio, ¿no? De, a ver, a veces nos peleamos por 500 pesos del honorario médico del análisis clínico cuando realmente, pues, la pura actualización te lo paga, ¿no? O sea, si te vas, a los 40 días. sí. Y pues nada, Jaime, fíjate que el portal viene muy similar al de años anteriores, te precarga la información en cualquiera de los regímenes, salvo los que comentaste hace un momento, y te los carga de manera particular, por cada mes, si quieres ir avanzando, Jaime, tanto en la, Fíjate que en este renglón en particular iba a hacer un comentario. Luego te dicen, oye, fíjate que los datos que vienen precargados en los ingresos no me cuadra con pagos provisionales. Pues están mal tus pagos provisionales, porque totalmente. obedece cuando tú le picas allá a detalle, aparecen perfectamente lo que tú hayas manifestado en pagos provisionales. De suerte tal que si no te checa, pues tendrás que corregir el último pago provisional cuando menos, esperar a que se actualice el portal y entonces poder presentar tu declaración anual. Esto es en lo que Sí. podemos ir avanzando en estas fechas. Ya puedes irte metiendo, revisando, ver qué viene en la precarga e ir haciendo el match con tus papeles de trabajo. Y los casos de aclaración correspondientes, porque sí llega a pasar que a veces el portal por angas o por mangas, pues al final los robots no tienen memoria, ¿verdad? Decimos también, y a veces pues no te precarga alguna, hay que hacer un caso de aclaración para que se actualice manualmente, ¿no? Sí, de acuerdo, las deducciones también vienen precargadas en caso de actividad empresarial y tendremos que hacer el detalle correspondiente. Los pagos provisionales o lo que hayas manifestado de deducciones también está detallado y te va llevando todo a determinar el impuesto del ISR del ejercicio. Eh, Hoy día todo esto lo hace el portal, en otra época lo hacíamos manualmente. Hoy día, al hacerlo el portal, verifícalo tú en tu hoja de trabajo que hayas preparado para estos efectos y empátalo con lo que el fisco lo tiene determinado. Puede ser que haya error. Sí, Jaime, y fíjate que de los apartados adicionales después de este anexo vienen ya los datos informativos. Oye, ¿y tienes algo que informar? Sí, ¿qué? Estímulos, si recibiste algún estímulo, los donativos, los premios, las Tasa de herencias, opción, los préstamos, viáticos, el tema de los viáticos, y luego viene también, mi querido Jaime, si tuviste algún herencias y esquema legados. reportable. Oye, ¿tuviste algún Correcto. esquema reportable, sí o no? Y también al inicio de la declaración viene el dato de si estás obligado a presentar la ICIF bajo ciertos O si supuestos del obtuviste artículo ingresos en el 32A. extranjero, porque tampoco no se va a habilitar en automático. Tienes que Correcto. modificarlo desde el perfil del contribuyente al momento de estar preparando la declaración To- anual. Totalmente. Eso te digo, en expatriados lo vemos mucho, que obviamente lo de México está precargado, pero lo del extranjero hay que ponerlo manualmente. Y es justo en este apartado, antes de llegar a la opción de pago, en donde tú vas a señalar si quieres solicitar tu devolución. Oye, me siento intranquilo, no quiero pedir la devolución. Ah, pues señálale compensación y algún día lo utilizarás.
Correcto. Luego hay partidas polémicas, estas mismas de las deducciones, Jaime, que, oye, es que el portal me está jalando mal y todo. Bueno, si tienes actividades futuras, pues yo te recomiendo que evalúes la compensación, ¿verdad? O sea, al final, el punto es que el monto no se pierda. ¿Y qué pasa si no presentas la declaración del ejercicio, mi querido Jaime? ¿A qué eres sujeto? Pues bueno, de entrada una sanción económica por el incumplimiento. Y en algunos casos, reitero ya sobre todo en casos con actividad empresarial donde sí tienes una afectación directa, pues incluso la suspensión temporal o cancelación de O los sellos cancelación de los digitales. sellos, que esto es donde Es, te te ata de apagan el manos la switch. autoridad y ya no podrías facturar. Literalmente te apagan el switch porque pues ya no puedes operar sin eso. Sí, ahí está la regla para que la repasen. Es la regla 232 para la presentación de la declaración y que De la tu devolución devolución. automática llegue a más tardar el 31 de julio. Así es, Ahí o está. sea, el día 1 de agosto, si yo me meto al portal, ya no va a estar habilitada la devolución automática, entonces ya lo tengo que hacer a través del medio convencional. Y sin Pues duda, pues, mantén tu buzón tributario vigente. Ahí podrás darle seguimiento a la devolución. así es, ya todo es a través de buzón, no hay Oye, notificaciones. todos tenemos que tener un portal, ¿no? La propia legislación dice, oye, tienes ingresos por salarios, no llegas a 400,000 pesos, no, no habilitas tu buzón. Pero si tienes actividad empresarial, honorarios, arrendamientos, reciclo, etcétera, habilítalo. Tiene más ventajas tenerlo habilitado que no tenerlo por Sí. vigente. Me Oye, gustaría, Jaime, si te pues parece, que vamos dándole lectura a algunas preguntas de las muchas que han llegado, si no tienes inconveniente. no, 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 adelante. Adelante, Eh, híjole, pues este ya lo habíamos déjame. visto, aquí nos habíamos quedado. ¿Las dictas tú, mi querido Jaime? Fíjate que te voy haciendo aquí preguntas, voy a ir seleccionando alguno. Eh, ¿qué ingresos me pueden dejar fuera del reciclo? Este es bien interesante. El régimen simplificado de confianza tiene un tope de hasta 3,5 millones de pesos, pero estos 3,5 millones de pesos contempla o son los ingresos totales del contribuyente, de suerte tal que hay que sumar todos, los de salarios, los de intereses, todos los ingresos que tengamos suman parte de estos 3,5 millones. Si lo rebasas, te va a botar del régimen simplificado de confianza. Cuídenlo, vale la pena, es un régimen pues muy noble que le da mucha facilidad a los contribuyentes. Sí, también recordar que puedes tener ingresos por salarios con reciclo, de acuerdo a las facilidades ahí de la Oye, dicen, miscelánea. si recibo ingresos por jubilación de dos entidades, ¿estoy obligado a presentar declaración anual? Sí, sin duda. Sí, sin duda. Y fíjate que ahí es bien interesante porque generalmente con una pensión, pues te vas a la exención total. Pero ya con dos pensiones, cuando tienes una pensión individual, generalmente rebasas la exención y te da impuesto a cargo. Entonces eso sí es de cajón. Dice, oye, Jaime, dijiste que estaba exenta la presentación de declaración anual en reciclo, pero también tengo ingresos por salarios. Cuidado, ¿eh? En su caso, podrán no presentar la declaración específica de reciclo, pero la de Ah, salarios es claro, concede. claro. Esa camina. Incluso si tuvieras otro tipo de ingresos, intereses bueno, dividendos no podrías por ser reciclo, pero intereses sí, estás obligado para presentar declaración anual. Dice, si vendo mi auto, pero este auto está exento de las tres sumas, ¿también lo tengo que informar? No, solo que rebase el monto de exención, que serían esos 118,000 pesos que mencionamos hace un rato. Y que no Oye, tengas actividad dice, empresarial. O sea, si tienes actividad empresarial, pues sí se declara, obviamente. lo que debo de informar son los préstamos recibidos o también el pago de préstamos que yo hice antes y que hoy día me los están reembolsando. ¿Qué opinas? El pago, no, pues es la recepción de préstamos. Sí, y es hasta el monto de los Entiendo. 600,000 pesos. Sí, sí, no son los pagos, son la recepción. ¿Qué pasa con una venta de una casa habitación que rebasa las 700,000 UDI? ¿La retención que hace el notario es definitiva? No. Las retenciones que hacen los fedatarios públicos en todos los casos es un pago provisional. Estás obligado a presentarlo y a sumarlo al resto de tus ingresos eh, en tu declaración anual, en este cúmulo de ingresos que Claro. comentábamos. Sí, el notario te da la constancia de retención, pero sí lo declaras tú aparte. Y si tienes actividad empresarial, pues tienes la facilidad desde la venta de tú declararlo por tu cuenta. El notario no te retiene. Oye, dice él, si el papá fallece y el hijo recibe todo en automático y se le traspasa el saldo de la cuenta bancaria, ¿tiene que hacer algo? Sí, es una herencia, ¿no? Es una herencia, es correcto, es una herencia, hay que declarar el monto de acuerdo a lo que indique el juez. Luego a veces la complejidad es que
si el familiar fallece en un año y luego el tema déjame llamarlo así, la adjudicación es hasta el siguiente, es como que cuando lo declaro, ¿no? Mismo caso de la venta casa-habitación me ha pasado que la escritura queda hasta el siguiente año, chin, ¿cuándo la declaro? Entonces se vuelve en un tema de timing, pero al final pues son informables, ¿no? Oye, nos pregunta Betsabe, dice, ¿qué pasa si el doctor al que voy no recibe tarjeta? Pues mira, hay una opción de ir de chismosos con el SAT, ¿eh? Hay una regla O cambiar miscelánea de doctor. que te permite reportar ese tipo de situaciones y el SAT se encargará de ir a tocar la puerta del médico a través de su buzón o a través de otro medio y decirle, oye, notamos o detectamos o te reportaron actividades fuera de la ley, ¿no? En este caso. Sí, cobro con tres patrones diferentes, salario mínimo. ¿Estoy obligado a presentar declaración anual? Sí, Fíjate pues sí, que no solo eso, tienes un problema, porque los de salario mínimo, los patrones no efectúan retención, pero al correcto. tener tres, por tres distintos, tú llegarías a la declaración anual con tres salarios Con y que saldo a no cargo. son. No, y ojo también porque luego es bien común que luego los contribuyentes quieren tomar dobles exenciones, porque trabajé con dos patrones, uno en el finiquito me dio la exención del aguinaldo y el otro me pagó el aguinaldo al cierre del año, pero no me aparece una exención, pues es que la exención es Esto ya anual, lo ¿no? habíamos comentado, dice, tengo dos colegiaturas, ¿cuál pago? ¿Cuál deduzco? Pues la más grande, eso te lo permite la La más legislación, grande. ahí sí. Correcto. Ya me había dicho que he contestado. Respecto del monto total de las deducciones, las colegiaturas corren por aparte, sí, también ya lo comentamos. Oye, ¿y si tengo retiros del Afore o de algún plan de retiro, lo debo de manifestar? Sí, y te deben de dar tu constancia, porque pudiera ser que algunos beneficios que se hubieran obtenido dentro de ese intereses o actualizaciones, etcétera, generen impuesto y debes de considerarlo en la declaración. Sobre todo si retiras de manera anticipada. Sí. Eh, Dale, Miguel, que nos quedan unos Pues, habla de minutitos. intereses respecto de las pérdidas que hubiera sufrido en años pasados y que no las tomé en cuenta. Tendrías que presentar complementarias para que te las reconozca el Sí, portal. sí, tristemente sí, caray. Mm. Si no están precargadas, que es un caso Oye, bien si le común. marqué compensación, después puedo pedirla para pedir la devolución. Le marqué Complementaria. compensación en la presentación de una declaración anual. ¿Puedo pedirla? Bueno, inténtalo, porque la selección, Sí. las opciones son anuales para el contribuyente y no podrías Eh, variarla. Pero Hubo un ejercicio, sí, si yo no hubo un tengo ejercicio de la opción, hubo un ejercicio de la opción, sí, pero también tienes derecho de manera espontánea, pues, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, de tomar la alternativa, ¿no? Antes del ejercicio de facultades de la autoridad. Creo que oye, pudieras ¿tiene tope el intentarlo. gasto funerario? Sí, un salario mínimo anual. Eh, si vendí un coche, este ya lo platicamos, el tema de los Échate 400 la mil. última, mi querido Jaime, porque estamos sobre la hora. Y en general, pues son tanto relacionadas con los temas de la facilidad de no presentar declaración anual en caso de 400,000. No tengan duda que no están obligados, pero sepan que es tu posibilidad llevarlo a cabo y es tu derecho presentarla. Jaime, pues la realidad es que hay muchos temas por abordar. Desafortunadamente, pues el tiempo ya nos comió un poco. Vamos dejando nuestro correo electrónico ahí en el chat porque si alguien tiene alguna duda en lo particular, con mucho gusto ahí los podemos Y atender. vámonos anotando de una vez para que cualquier situación que haya quedado pendiente o tengan alguna Y u- pregunta, pues con una, gusto. una disculpa para las preguntas que no alcanzaron a ser cubiertas. Teníamos pues prácticamente el tiempo comprometido, pero estamos muy a la orden, ¿no? Gracias, José Luis. Gracias, Jaime, gracias a todos por su tiempo y nos vemos pronto. Y Un los gusto. invitamos sí, al próximo webinar que estaremos anunciándolo con antelación para que participen. Gracias. Buen día. Gracias, buen día.